Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, confirma que Irán derribó avión ucraniano donde fallecieron más de 176 personas, entre ellos canadienses, y habrán repercusiones. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Tras la caída del vuelo 752 de Ukrainian International Airlines, en la que desgraciadamente fallecieron más de 170 personas, entre ellos canadienses, ucranianos, suecos e iraníes, se ha desplegado una investigación referente a todo este acontecimiento, a toda esta catástrofe y quiénes son los verdaderos responsables. El gobierno iraní por supuestamente golpear este avión con un misil balístico antiaéreo y derribándolo, o simplemente mantener la teoría de que este avión tuvo fallos mecánicos como tal. Pues bueno, vamos a checar todas las aristas de esta situación porque el primer ministro canadiense Justin Trudeau ya salió a dar su posicionamiento y ha confirmado el día de hoy que sí, se trató directamente de un ataque con misiles de parte del ejército iraní. Y de esta manera lo confirmaba en su conferencia de prensa, donde desmitificaba todas estas versiones que había sostenido el gobierno iraní y el gobierno ucraniano, donde alegaban que se había tenido un error técnico en el mismo avión de la clase Boeing 737-800. Todo esto de fabricación estadounidense. There have been important developments regarding the potential causes of this deadly crash, developments of which Canadians should be made aware. The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already grieving in the face of this unspeakable tragedy. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Intelligence. Tenemos servicios de inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra-aire. Esto bien puede haber sido involuntario. Nuestro gobierno continuará trabajando con sus socios para garantizar que el accidente se investigue exhaustivamente. Los canadienses tienen preguntas y merecen respuestas. El vuelo PS-752 de Ukrainian International Airlines despegó este miércoles a las 6:10 am desde la ciudad de Teherán, Irán, dirección a Kiev, Ucrania, pero minutos después se perdió comunicación total con este avión, a lo cual se confirmó que el avión cayó cerca del aeropuerto de Imam Khomeini, cerca de la ciudad de Teherán. Entre los fallecidos de esta catástrofe se encuentran 82 iraníes, 63 canadienses, en su mayoría con doble nacionalidad iraní, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y el mismo número de ciudadanos británicos que volaban hacia la capital ucraniana. Todo esto lo confirmó la Organización de Aviación Civil iraní. Sin embargo, la cosa no termina ahí, puesto que las teorías se han dado vuelo y desde el gobierno estadounidense también tienen fuertes teorías sobre la intervención del ejército iraní directamente para provocar esta catástrofe dentro del marco de tensiones entre el gobierno estadounidense e iraní. Y de esta manera, el presidente Donald Trump se expresaba acerca de esta fuerte teoría. Tengo mis sospechas, no quiero decir esto porque otras personas también tienen sus sospechas. Es algo trágico. Cuando lo veo, es una cosa trágica. Pero alguien podría haber cometido un error en el otro lado, podría haber cometido un error.
Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso sea una pregunta. Con esto, las declaraciones del presidente Donald Trump vienen a soportar al gobierno canadiense y a las fuertes teorías de que el gobierno iraní, de una manera negligente y totalmente a propósito, lanzaron este ataque sobre este vuelo civil. Todo esto ocurre un poco después de que Irán lanzó misiles balísticos contra bases militares en Irak que alojan efectivos estadounidenses en represalia por el ataque de dron estadounidense que mató al poderoso general iraní Soleimani. Y esto solamente viene a agravar las relaciones entre estos dos países, y no solo eso, sino que también Canadá ya está formando parte de toda esta situación, levantando investigaciones por parte de las fuentes que ellos tienen, como ya lo había mencionado el primer ministro Justin Trudeau, y también de la inteligencia propia de Canadá. Asimismo, el gobierno ucraniano ha desplegado una comitiva para poder investigar la caída de este avión y su supuesto derribo por parte del gobierno iraní. Y de esta manera, por parte de la Asociación de Aviación y por parte de la compañía Boeing, se desmiente la versión de que este avión estuviese averiado o que no se le hubiese dado en absoluto mantenimiento, porque como tal, esta declaración viene a desmentir esto, los técnicos hablando directamente, sin tapujos y dejando fuera toda la teoría iraní acerca de esta caída. La última revisión tuvo lugar el 6 de enero. No hubo reportes. El avión estaba en funcionamiento. Tampoco hubo comentarios de la tripulación al llegar a Teherán. Asimismo, ante esta situación, el gobierno iraní ha aportado una postura bastante inflexible referente a las investigaciones y hacia aclarar esta situación, porque directamente las autoridades de la Organización de la Aviación Civil de Irán se negaron a entregar a Estados Unidos la caja negra del avión Boeing 737 accidentado este miércoles en Irán, en la cual se confirmaron más de 170 fallecimientos de este vuelo. El jefe de esta entidad, Ali Abezadeh, aseguró que no será entregada a la empresa fabricante de la aeronave, es decir, Boeing, de procedencia estadounidense, ya que, y cito, no está claro a qué país irá la caja negra para la investigación en el marco de la tensión entre ambas naciones por el asesinato del general Qasem Soleimani. Asimismo, Abezadeh aclaró que de acuerdo con las reglas de la aviación internacional, el país en el que ocurra el accidente aéreo tiene el derecho de llevar a cabo la investigación, sin descartar la participación de Ucrania, país originario de la compañía Ukrainian International Airlines, a la que se pertenece dicha aeronave. Sin embargo, también el gobierno canadiense quiere hacer su propia investigación para aclarar la muerte de todos estos canadienses. Sin embargo, aún no ha habido una versión definitiva de esta situación. Sin embargo, en este video difundido por diferentes medios, entre ellos el Washington Post, se puede ver claramente cómo es que un avión es alcanzado por un misil balístico. Se presume que este último sea correspondiente al vuelo 752 de Ukrainian International Airlines. Esto, independientemente de quién se trate, es una situación bastante trágica, y para hacer énfasis que entre las personas que viajaban en este vuelo no se encontraba ninguna persona, entre comillas, de interés para ninguno de los dos gobiernos, tanto para Estados Unidos ni de Irán. Por lo tanto, se puede presumir que esta tragedia se llevó desgraciadamente a vidas inocentes, entre ellos una pareja de recién casados que venían de festejar su boda, entre ellos sus invitados y también bastantes jóvenes universitarios que regresaban de ver a sus familias en Irán rumbo hacia Canadá. Aún falta mucho por ver y falta aún que los gobiernos y las investigaciones lancen la verdadera versión de esta tragedia y se deslinden responsabilidades, así como que haya responsabilidades y se den las sanciones adecuadas, no importando de qué país sea. Esta es una situación que a nivel internacional no se puede permitir, no importando de qué nación o ideología se tenga propiedad. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece toda esta teoría, toda esta investigación alrededor
alrededor de la tragedia que suscitó al vuelo 752 de Ukrainian International Airlines. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. No olviden darnos like en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!